Bueno, continuamos viendo cosas realmente que conforman la historia de Puerto Casado, específicamente en un lugar no tan agradable, pero sí donde todos tenemos que algún día venir a parar. Estamos en el cementerio que algunos lo llaman el cementerio de los menonitas, pero el señor Uwe nos dice algo distinto, de que aquí no solamente están enterrados menonitas, sino también los de otra religión, como por ejemplo el caso de los católicos. ¿Es así? Así es. Puerto Casado tenía la iglesia católica y tenía un cementerio para los habitantes de Casado. Y cuando empezó la mortandad entre los menonitas, ellos fueron transportados al cementerio católico, así como se lo llamó, y enterrados acá entre las tumbas de los otros. ¿sí? No hay un lugar extra ni nada, sino en los espacios libres se le enterraba a los que fallecían en el campamento acá en Puerto Casado, donde ya pasamos al comienzo del recorrido. Y hay historias muy conmovedoras porque la gente venía para asentarse en el Chaco y para vivir, y no había esperado quedarse tanto tiempo en Casado, y por la falta de higiene, por agua salubre que no existía como lo necesitaban, y por otras características no conocidas, entonces empezaron a surgir enfermedades, por ejemplo diarrea y la fiebre tifoidea, y de a poco empezaron a enfermarse muchos y fallecieron bastante personas. ¿Cuántos tiempos estuvieron aquí en Casado? Estaban desde la llegada del primer grupo hasta la salida de los últimos inmigrantes 16 meses. Querían venir. Esto prácticamente conformaba un campamento donde todos se tenían que reunir para integrarse al Chaco. Sí, la idea era bajar en el puerto de Casado, quedarse en el campamento, organizarse en grupos y luego viajar al interior del Chaco en ferrocarril. Pero como el tren no existía hacia donde necesitaban y el terreno no estaba delimitado, se aglomeró la gente acá porque venía muy seguida de América del Norte. Entonces la enfermedad, como la gente estaba muy cercana una a otra, se propagó rápidamente también. Y lógicamente en aquel entonces la falta de la atención pública, el salud pública. Sí, había médico en Casado, incluso uno que hablaba el alemán, pero había otra cuestión. Los inmigrantes eran muy apegados a su fe y ellos decían, Dios nos va a guiar también en nuestra salud, y si alguien se enferma o se muere es por voluntad de Dios. O sea, no todos, pero muchos rechazaban la atención médica. Entonces, la fiebre tifoidea empezó a matar seguidamente o muy seguida a la gente. Fallecieron niños, más de 60 niños, o sea, más de la mitad de los que fallecieron eran menores de 14 años. Después jóvenes, fallecieron mamá o papá, y en 5 familias fallecieron mamá y papá, y se quedaron los niños viudos y tenían que ser distribuidos. Niños huérfanos. Huérfanos, exactamente. Tenían que ser llevados a otra familia para que ellas las cuiden y las lleven al interior del Chaco. Así que había mucho dolor, mucha tristeza, mucha enfermedad y desesperación entre mucha gente por el tiempo muy complicado que se vivía acá en Casado. No era por culpa de uno o el otro, sino por la situación en general, que no se había cumplido las exigencias, y también el clima totalmente nuevo, las exigencias de comida nuevas, y todo eso marcaba esa gran diferencia que no habían esperado. Bueno, estamos aquí en el cementerio donde se había quedado tantos menonitas. Dedicatoria que lamentablemente la gente deshonesta, atrevida, robaron las placas. No se puede apreciar el testimonio de todo esto en lo que se refiere a escritos, pero acá hay algo que querés de leer un poco, Uwe. Este pedazo de mole que queda con algunas inscripciones, Uwe. Sí, en Puerto Casado fallecieron y fueron enterrados 121 de los pioneros. Y algunos más tarde han hecho el monumento, así como vemos acá en la tumba. Acá dice, por ejemplo, hier Ruth Abraham F. Kran, geboren, April am 18. 1873.
verehelicht Juni den 21. 1904, gestorben September 17. 1927. Ruhe sanft in deiner Gruft, bis dich einst der Herr ruft. Explicado brevemente, ese señor Abraham Kran nació en Rusia todavía, en el imperio zarino de Rusia. Después emigró a Canadá en 1874-76 y vino al Paraguay en 1927 con el grupo de inmigrantes. Acá se había casado en 1904, vino con su familia al Chaco y acá falleció el 17 de septiembre de 1927, o sea, es uno de los que falleció acá, es ya no tan joven, pero de los inmigrantes. Y abajo dice que en paz descanse hasta que en la resurrección te lleve también el Señor. Estamos todavía en el cementerio de Puerto Casado, que ya data de hace muchos años, que tiene un significado muy especial para los inmigrantes menonitas, porque acá fueron enterrados 121 pioneros, la gran mayoría niños. Y hay una historia muy especial de un señor que es enterrado en esa tumba que vemos acá al lado. Es el señor Fred Engen. Voy a contar un poco la historia de ese señor que tiene una relación muy estrecha con nuestra inmigración de los menonitas, aunque él no fue menonitas. Fue de origen noruego, era pacifista, negaba la guerra y por eso apoyaba también la idea de pacifismo de los menonitas. Entró en el Chaco 2 veces, en 1920 y después en 1921 con la expedición menonita. Cuando en 1927 llegaron al Chaco los primeros colonos y entraron de a poco formando campamentos, Fred Engen los acompañó y les ayudó en la organización, en la selección de los lugares para acampar y muchas otras cosas. También tenía un contacto muy bueno con los indígenas que le conocían como más bien Mr. Engen, porque no sabían hablar bien o expresar bien su nombre. Y él le traía siempre algún regalito cuando viajaba al interior del Chaco. Fred Engen ya tenía más de 60 años, o un poco avanzado de edad, y no era muy sano. Él solía viajar a Buenos Aires, también a América del Norte. Y entre ese tiempo de inmigración, de colonización, de superación en el infierno verde, se enfermó más gravemente y fue mandado de vuelta a Estados Unidos, aunque no lo quiso, porque él decía siempre que quería morir ahí donde estaban sus mejores amigos, sus colegas y sus pioneros que él acompañaba. Cuando él estaba en América del Norte, donde tenía su esposa también, después mejoró un poco su enfermedad y él volvió a Asunción porque él había dicho: quiero fallecer, quiero morir ahí donde están los amigos y en esa tierra quiero ser enterrado. Estaba muy enfermo, internado en un hotel en Asunción, tenía su servidor que le acompañaba día y noche, le daba de comer, de beber agua, le vestía y le ayudaba en todo. Y de repente, de un día a otro, había desaparecido en Asunción, no le encontraron más. Y llegó a Puerto Casado muy enfermo, algunos días más tarde, en barco. Ahí se instaló, se hospedó en el hotel que hay. Y como estaba ya muy enfermo, casi moribundo ya, le mandaron un telegrama urgente al interior del Chaco, que no era tan rápido, pero llegó a Loma Plata y decía que los líderes de la colonia urgentemente se trasladen a Puerto Casado porque Fred Engen está ahí, está muy enfermo y quiere verles por última vez. Entonces el anciano, el líder de la iglesia, y 3 otros señores líderes de la colonización en el Chaco, entre 4 se fueron primero hasta Punta Riel en carro de caballo, que duraba por lo menos un día o más. Después en ferrocarril hasta Puerto Casado, otro día más, y llegaron a Puerto Casado y urgentemente se trasladaron al hotel donde estaba hospedado, o sea, ya internado
Fred Engen. Y cuando llegaron al hotel, el ayudante, el servidor que le acompañaba, salió al encuentro de los menonitas y les dice en voz silenciosa: recientemente ha fallecido el señor Engen. Así que no habían llegado a tiempo para hablarle por última vez, pero como ya estaban casados y nadie más casi no le conocía, ellos prepararon el entierro, lo llevaron acá el mismo día y lo enterraron acá en la tierra dura de Puerto Casado. Y después de ponerlo en la tumba, el anciano, el señor Martin Friesen, que era mi bisabuelo, realizó una breve reflexión, oraron juntos y le entregaron al seno de la tierra donde él había querido fallecer, aunque a él le hubiera gustado, como él mismo expresó antes, mucho más fallecer en el interior del Chaco entre los colonos mismos, que no había sido posible. Pero el 22 de agosto de 1929, 2 años después de la llegada al Paraguay de los primeros menonitas, el real pionero del Chaco, Fred Engen, había fallecido.